¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana estamos ya a pocos días de lo que sería la instalación del nuevo Congreso de la República, este Congreso que se ha conformado luego de las elecciones complementarias del 26 de enero. ¿Cuál es el futuro de este Congreso? ¿Cuál es la agenda prioritaria que se debe tratar? ¿Cuáles son los temas que se deben ver de inmediato en este nuevo Parlamento? Vamos a conversar sobre el tema con Marisa Glave. Ella es excongresista y le damos la más cordial bienvenida aquí a los estudios de Otra Mirada. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por la invitación. Bien, terminó esta experiencia, digamos, en el Congreso de la República, del cual usted formó parte. Se dio este proceso electoral. ¿Qué lecciones podemos sacar un poco de lo que ha pasado y con miras a lo que se viene para marzo? Bueno, se ha dicho bastante en realidad el resultado de las elecciones, desde gente que dice que nadie ganó, hasta gente que en realidad reconoce ganadores y perdedores. Creo que la conclusión general de que sí hay quienes perdieron es bastante clara, es decir, el intento de personas que estuvieron muy vinculadas a el obstruccionismo y además una política de impunidad, no hay que olvidarlo, en el Congreso pasado han recibido una sanción pública muy fuerte. Digamos, Fuerza Popular pasó de tener 72 parlamentarios a tener una bancada bastante reducida, ¿no es cierto? Eso muestra, si quieres, el fin del ciclo Harvard, ¿no? O sea, es decir, Keiko Fujimori, claro, se abrió ese ciclo de supuestamente Keiko Fujimori era una cara diferente del fujimorismo. El fujimorismo podía ser, digamos, domesticado en su vena autoritaria para entrar en una lógica de gobernabilidad y de respeto de derechos. Y lo que vimos es que esa imagen que se vende, además con complicidad de muchos medios de comunicación e incluso de analistas que decían que sí quedaba claro que había un viraje dentro del fujimorismo, lo que nos mostró fue un Congreso con 72 personas que se dedicaron permanentemente a blindar a los cuellos blancos, a blindar a quienes han estado coludidos con la mafia, que tuvo un Congreso además que se dedicó a intereses más particulares de la propia organización, dejando de lado una oportunidad de oro para grandes reformas. Casi nunca tienes una mayoría tan fuerte en un parlamento. Cualquier partido reformista que pudiera tener esa mayoría habría podido emprender la reforma política como se debe, no solo desde la reforma electoral, sino la reforma del sistema de gobierno. Podría haber emprendido una reforma tributaria, por ejemplo. Francisco, tenemos ahí un caos, es decir, la legislación tributaria se va ampliando las exoneraciones tributarias cada 3 o cada 4 años y es una especie de mazamorra gigantesca que no te permite realmente mirar a quienes beneficias y a quienes no en la economía peruana, ¿no? A propósito, creo. Pero en todo caso, no importa, ¿no? O incluso una reforma que se planteaba también por varios vinculado al tema de seguridad ciudadana, que en teoría era una de las banderas del fujimorismo, ¿no? Pero se dedicaron pues a cosas menores, a intereses propios y creo que la ciudadanía lo ha visto, ¿no? Por otro lado tienes personajes que pretendieron reciclarse, como la señora Bartra o la señora Vilcatoma, que además decidieron montarse sobre el discurso de un movimiento social, que hay que reconocerlo, el "con mis hijos no te metas", que tuvieron una fuerza pública de una bulla permanente, de una especie de ataque perpetuo al enfoque de género, se montaron en eso, en un discurso terrorífico, ¿no? Ya porque era el extremo en esa versión y pues no han recibido ni el 1% de la intención de voto, ¿no? Yo creo que eso también es una muy buena lección, es decir, el dogmatismo no es precisamente algo que sea reconocido por la ciudadanía como algo que valga la pena reconocer como representación, ¿no? Y esta disminución del fujimorismo, este rechazo a estas vertientes ultraconservadoras, ¿no es cierto? Y el castigo a una fuerza como la del Partido Aprista, que no ha podido meter nada en este Congreso después de muchos años. ¿Tiene algún significado? ¿Hay un aprendizaje por parte de la ciudadanía o es que simplemente es una situación de hartazgo? O sea, esta es una elección teniendo en cuenta también los pocos porcentajes que tienen los que han ganado, ¿no? Sí, no, o sea, digamos, esta es una elección que no ha despertado pasiones, ¿no? Digamos, miremos el debate electoral. El último proceso electoral, ¿tú sentiste que había una agenda legislativa de algún partido? Cualquiera. O sea, digamos, ni siquiera las izquierdas presentaron una agenda única legislativa. Lo que tú tenías eran campañas individuales. Muchísimas. En el caso de Lima tuvimos 600 candidatos, porque son 36 por lista, ¿no? Entonces, si yo tengo un ratio de 30 candidatos por 20 listas, tengo pues 600 propuestas
corriendo a la vez. Entonces, no es que existiera, creo, una campaña donde tú tuvieras grandes líneas políticas con propuestas legislativas en debate, ¿no? Lo que tuvimos los ciudadanos fue un conjunto de personas relojeando, en el mejor de los casos, una especie de búsqueda de nuevo, ¿no? O de caras nuevas, o de caras en todo caso no vinculadas con lo que había sido el caos de la confrontación del Congreso pasado. Salvo 4 parlamentarios, no tenemos más reelectos, digamos. Y también, por otro lado, los grandes escándalos, pues ¿qué fueron? Guzmán, la corrida de Guzmán, que claro, más que básicamente era intentar atacarlo a él, digamos, ¿no? Pero que realmente no han marcado temas de agenda legislativa, el escándalo del señor Mora, que es un tema de violencia dura y que ha demostrado, por supuesto, que la violencia puede estar en cualquier sector, pero que no han sido, si quieres, grandes temas vinculados a la gran agenda nacional, ¿no? Entonces, claro, se ha premiado en parte a los que medio han hecho el muertito. Acción Popular tampoco es que dijo mucho en la campaña electoral. Yo creo que ellos han capitalizado el ser vistos como una especie de punto medio, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, yo leí varias columnas, varias personas en el Twitter diciendo, pero Acción Popular a través de Víctor Andrés García Belaúnde fue cómplice del fujimorismo. Sí, pero Johnny Lescano también era Acción Popular y era visto por un sector grande de la población como uno de los principales opositores del fujimorismo. Entonces, tú tenías por lo menos un poco de todo en ese partido en el Congreso pasado y creo que era una organización que finalmente ha reflejado una especie de ética partidaria, ¿no es cierto?, que tiene una historia y que la gente ha dicho, bueno, le daremos pues una posibilidad, pero también con un electorado de 10%. Claro. O sea, es la primera vez que ganas con lo que normalmente tendrías entre los últimos lugares, claro, ¿no? Entonces, tenemos un Congreso que empieza con la legitimidad que puede tener un Congreso después de una crisis política tan fuerte como la que ha tenido el país. El voto ha sido un voto, creo, de rechazo a la clase política tradicional. Finalmente, un voto además muy asentado territorialmente. Mucha gente se ha discutido qué pasa si tú ves el mapa, no por regiones, hay que verlo por distritos. Tú ves unos cambios drásticos, distrito a distrito, en una misma región. Entonces quiere decir que esta campaña ha tenido mucho de organización. Acción Popular es un partido con organización, tiene bases a nivel nacional. El FREPAP es una organización con presencia muy concreta en varios territorios a nivel nacional. Ojo, no particularmente andinos, ¿no? O sea, más bien en la costa, en Lima y Ucayali, que si no me equivoco es la principal región donde ellos han tenido una votación súper alta, pero que tiene organización territorial presente, donde has tenido algunos arrastres individuales, Alberto de Belaúnde o Urresti, digamos, que han sido figuras que han arrastrado personalmente, pero donde no has tenido pues las campañas millonarias. Ha sido la primera vez en la historia del país en las que hemos tenido elecciones sin HD, ¿no? O sea, digamos, sí, sin HD. No, o sea, no hemos tenido el marketing electoral que hemos tenido en los últimos años. Por ahí algunos paneles en la calle, nada más. Pero nada más. A nivel de televisión. Televisión y radio, como está la prohibición constitucional, o sea, hay que recordarle a quienes nos están viendo que se aprobó una parte de la reforma política que incluía desde el momento del referéndum prohibir la publicidad privada en televisión y en radio, pero no se aprobó el otro paquete, que era cómo va a regularse la franja y cómo va a ser finalmente la publicidad en esos medios. Entonces, esta elección ha caído en el medio, digamos, de la reforma, y tal vez ya que preguntabas la nueva agenda, probablemente la primera agenda del próximo Congreso es esa, ¿no? Eso precisamente, ¿qué le toca al nuevo Congreso, al Congreso que entra en marzo? ¿Cuál es la agenda prioritaria? Reforma política, ok, es una, pero de ahí, ¿qué más? ¿Qué es lo urgente en este momento en el país para que este Congreso trabaje? Mira, en la reforma política además habría que preguntarse qué de la reforma política, ¿no? O sea, porque tampoco es que sea la reforma política. Ahí yo identificaría cosas de cortísimo plazo urgentes, como por ejemplo, cómo se regula el tema de la publicidad. O sea, ese es un tema que quedó medio en el limbo y ese limbo tiene que corregirse. No podemos seguir con una franja que es inútil y hay que ver cómo se corrige manteniendo la prohibición. Porque si algo bueno logramos en este extraño Congreso pasado fue colar el hecho de que no haya plata privada ni en televisión ni en radio, que es normalmente la fuente principal de lo que Paco Durán dice es la captura de los candidatos antes de llegar a ser gobernantes, digamos, ¿no? Entonces, ya que tenemos la teoría estudiada desde la captura del Estado como una de las principales fuentes a través de la financiación, creo que lo que se logró es un paso importante, además de la penalización. Pero no puede quedar en el aire, o sea, tiene que regularse de alguna manera lo que hoy el Estado gasta, ¿no?
Una segunda cosa dentro de este paquete es la pregunta sobre ¿tiene este Congreso legitimidad o no para discutir bicameralidad? Porque mucha gente ya dijo que parte de lo gordo de la reforma política tiene que ver con estos pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Nosotros somos un país que tiene un sistema semipresidencial, es decir, tenemos un presidencialismo fuerte en muchas cosas, pero también tenemos un parlamentarismo importante en algunos temas. Para algunos este semipresidencialismo genera conflicto. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve? Se resuelve supuestamente generando la bicameralidad y cambiando algunas de las funciones. ¿Eso lo puede hacer este Congreso? Yo tengo duda. Me da la impresión que la ciudadanía votó en un referéndum en contra de la bicameralidad, por un contrabando, evidentemente, que metió el fujimorismo al final con sus aliados, pero lo cierto es que es un tema delicado y si se va a tocar, tiene que ser con mucha legitimidad para con la gente, no puede ser a puerta cerrada. Entonces, ahí hay un tema delicado. La otra agenda es la agenda anticorrupción y yo creo que eso se cae de Maduro, ¿no? O sea, digamos, ¿por qué se cerró el Congreso? Porque evidentemente el Congreso se cierra no solo por la necedad y el obstruccionismo de esta guerra entre el Ejecutivo y el Parlamento, sino porque la ciudadanía en su conjunto, no hay peruano o peruana que no supiera todo el escándalo de Lavajato y todo el escándalo de los cuellos blancos. Todo esto en realidad articulado a un modus operandi de corrupción en el Estado, articulado a la política y la política articulado a la judicatura, ¿no? A los magistrados, y todo al el blindaje mecanismo, que ¿no? significó el Congreso frente a este tipo de Exacto. situaciones, ¿no? Entonces, tú tienes que destrabar aún acusaciones pendientes contra el señor Chávarri en el Parlamento, contra Tomás Gálvez Saladino, que también están en el Parlamento. Es decir, hay varios casos pendientes y eso hace que tengamos que ponerle ojo inmediatamente en los primeros 100 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se elige el Parlamento, ya lo elegimos. Tú dices 2 semanas, yo creo que hacia finales de marzo. Vamos a ver, ojalá que me equivoque, yo espero que sea más pronto, pero conociendo cómo van las cosas lentas con OMPE, lo más probable es que tengamos un poco más retrasada la juramentación del nuevo Parlamento. Pero ese nuevo Parlamento elige a la mesa, elige a las comisiones, pero hay un elemento fundamental, que es que tiene que elegir quién va a ser la comisión permanente y ahí la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ese fue el caballito de batalla donde el APRA y el fujimorismo tuvieron una alianza súper dura. Hay que recordar pues este épico voto de Mulder, ¿no? Que cambió de abstención a en contra para de alguna manera salvar, ya no me acuerdo a cuál de los que estaban en este proceso de acusación. El propio juez César Inostroza Pariachi, ¿no es cierto? Hoy está teniendo muchos beneficios en su proceso de extradición porque el Parlamento solamente aprobó de manera parcial algo. Y además hay un problema. Si él es de una organización criminal, ¿dónde están los restos de su organización criminal si el Congreso no autorizó que a los otros también los investigaran como organización criminal? Entonces se está cayendo uno de los elementos fundamentales de este caso, ¿no? Entonces hay varios temas ahí pendientes que yo creo que es una tarea central, si no la más importante de este Parlamento. Y por último, el TC. En teoría se cerró el Parlamento porque el Parlamento pretendió elegir al primo de la Echea, ¿no es cierto? Así va a quedar reconocido este señor históricamente. Entonces, se eligió de muy mala manera, sin unos procedimientos adecuados, con una cuestión previa planteada, una cuestión de confianza también. Entonces la pregunta es, ¿va a este Congreso coger la flor del presidente sobre cuáles deberían ser los criterios para la elección de un nuevo TC? Ese va a ser su principal tema de agenda porque en el debate ni apareció. Yo no sé si tú sabes o alguien que nos esté escuchando sabe quiénes son los candidatos o las candidatas al TC de los partidos políticos. No lo han dicho en esta campaña electoral. Entonces, habrá que ver si se modifican las reglas de juego para la elección del TC y si se animan a elegirlo o no, ¿no? Bien, entonces estaremos atentos a ver qué pasa, qué ocurre en marzo con este nuevo Congreso. Y Marisa, muchas gracias por estar con nosotros y por haber conversado sobre estos temas y habrá oportunidad de seguir dialogando más adelante sobre esto. Muchas gracias. De todas maneras. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran también en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.